Quiero darle la bienvenida a Ronald Rodríguez, él es politólogo, internacionalista, magíster en ciencia política, también vocero, investigador del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales Políticos Urbanos de la Universidad del Rosario. Bienvenido, Ronald, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Andrea. Gracias por la invitación. ¿A qué se debe, Ronald, el cambio de rumbo de los migrantes venezolanos? Bueno, realmente hay que decirlo, las fronteras de América se cierran para la población venezolana, empezando por los Estados Unidos, donde se ha criminalizado la nacionalidad venezolana. El asimilar la nacionalidad venezolana con el Tren de Aragua ha sido devastador para la población venezolana que estaba buscando el sueño americano. De hecho, venezolanos que habían hecho su proyecto de vida en los Estados Unidos y que se han visto como víctimas de las dinámicas de deportación que se han dado en los últimos meses desde la llegada del presidente Donald Trump. A eso también hay que sumar que lamentablemente ese discurso de criminalización también ha tenido eco en la región, particularmente Perú, Chile, son países en los cuales se ha estigmatizado a la nacionalidad venezolana. Colombia ha perdido dinamismo en su política migratoria. El Estado colombiano venía en un proceso de desaceleración de lo que era la respuesta colombiana. Nosotros, por ejemplo, desde el Observatorio de Venezuela ya asumimos que se está retrocediendo en la respuesta y esto lleva a la población a tratar de identificar cómo construir su proyecto de vida en este marco de migración y obviamente España es uno de los países con los cuales Venezuela tiene unos vínculos históricos fuertes por la migración española a Venezuela. De hecho, las cifras que muchas veces manejan las autoridades no son cifras que reflejan la realidad de la migración. Y pongo un ejemplo. En los Estados Unidos, cuando uno mira las cifras de la R4B, se aproximan a 400.000 personas, pero ya de hecho el gobierno de los Estados Unidos habla de más de 700.000 personas de origen venezolano que están en este país. En el caso de Chile, las cifras no se actualizan hace un año y medio y en el caso de Europa hay que sumar un elemento adicional y es que muchos venezolanos que tenían doble nacionalidad ítalo venezolano, portugués venezolano, español venezolano, ingresaron a la Unión Europea con su pasaporte europeo y por lo tanto no quedan registrados como el ingreso de un ciudadano venezolano. Eso hace que las cifras muchas veces se vean distorsionadas. En el caso colombiano también lo tenemos. En Colombia, por ejemplo, más de 1.300.000 colombianos han regresado de Venezuela en el marco de la emergencia humanitaria que padece el país, pero muchos de ellos tienen doble nacionalidad. Entonces, en algunos registros pueden quedar como venezolanos, en otros registros pueden quedar como colombianos y la cifra que maneja el R4B, si bien es de 7.891.241, cuando se hacen estas aproximaciones, que es básicamente el trabajo que están haciendo algunas de las organizaciones de la sociedad civil, se trata de acercar un poco más a la realidad las cifras. Sin embargo, como lo decimos siempre, las cifras migratorias son una foto movediza, no siempre una foto precisa. Y teniendo en cuenta, Ronald, la crisis económica de Venezuela, ¿cómo viajan hacia España los migrantes? ¿Cómo lo están haciendo? Lamentablemente, la población venezolana tiene un montón de trabas de movilidad internacional, empezando por el pasaporte. Para un ciudadano venezolano acceder al pasaporte, primero es oneroso porque no son las cifras oficiales, sino que muchas veces tiene que recurrir a la coima, al funcionario que le cobra para poder acceder al documento y en algunos momentos puede llegar a pagar hasta $2.000 por un pasaporte. Eso para un núcleo familiar pues es una fortuna. En el mejor de los casos lo pueden conseguir un poco más económico, pero ya hay de entrada hay una barrera. A eso hay que sumar las dinámicas de visas y de bloqueos que se generan en varios países. En Europa la situación con los venezolanos es particular porque la Unión Europea reconoce la situación venezolana. No obstante, también se ha venido desacelerando el proceso de respuesta y esto significa que cada vez se les ponen más trabas a los ciudadanos venezolanos y se les exigen llegar a territorio europeo con unos montos económicos en algunos puntos migratorios que son para dinámicas de turismo, pero que el ciudadano venezolano muchas veces realmente no va en lógica de turismo. Igualmente, sistemas de protección de refugio han sido bloqueados y el ciudadano venezolano ya no es tenido en cuenta en muchas de estas dinámicas, a pesar de ciudadanos venezolanos que huyen por la persecución del régimen. Los venezolanos, esto los pone en una condición de mayor vulnerabilidad, los hace presas de las redes de trata y tráfico de migrantes y por eso hay que señalar la alerta.
que los venezolanos no puedan ingresar a los Estados Unidos por el cambio de política de la administración Trump, que tengan las dificultades para cumplir los requisitos para poder llegar a Europa, los convierte en presa fácil de redes de trata y tráfico de migrantes que tuercen la ley, que generan dinámicas, incluso vuelos con escalas en países africanos o en otras latitudes para poder llegar a Europa de otra forma. Y esto hace que esta población pues quede muchísimo más expuesta y sobre todo particularmente niños, niñas y adolescentes son muy proclives a estas redes y ahí hay que tener una especial atención porque la población venezolana que está saliendo es una población que está en franjas de edad muy jóvenes, que no tiene la dinámica que por ejemplo se tenía en el pasado, que tenían generaciones de población altamente preparada. No, ahora estamos hablando de generaciones jóvenes, muchos de los hijos de los que se fueron y en procesos de reunificación familiar. Siendo España más bien esa puerta de entrada de Europa, ¿los ciudadanos venezolanos que ingresan se quedan en España o también se están distribuyendo por el continente? Andrea, el caso de la migración venezolana es un caso muy llamativo porque la diáspora venezolana tiene una distribución territorial muy amplia. La migración venezolana, si bien tiene algunos países nuevos, Colombia sigue siendo el país con mayor presencia de venezolanos, 2.810.358, según el último corte a marzo de este año. Eh, Realmente otros países de la región también han recibido venezolanos y lo mismo sucede en Europa. La migración venezolana, si bien muchos pueden tener el interés de llegar a España por situaciones de integración sociocultural, pueden llegar a moverse fácilmente hacia otro de los territorios europeos. Obviamente, por el lazo histórico, Portugal, España e Italia tienen una prelación. Los ciudadanos venezolanos tienen familia en estos países y eso hace que hay una red de apoyo y una comunicación que muchas veces facilita el proceso de integración y permite construir un proyecto de vida en esos países. Hay preocupación, Ronald, en todo caso, por el problema migratorio que tiene España con la migración africana. ¿Cómo afectaría esto al éxodo venezolano? Paradójicamente, con la dinámica comparativa con las migraciones africanas y las migraciones árabes, la migración latinoamericana muchas veces es preferida. ¿Por qué? Porque hay un acervo cultural común, porque hay una dinámica en el caso de la población venezolana y en el caso español, una tradición lingüística similar, unas costumbres y usos religiosos similares, una construcción cultural muy parecida. De hecho, la construcción cultural venezolana tiene elementos de España claramente, no solamente por el proceso de colonia, de conquista y colonia, sino por el proceso migratorio. Y eso lleva a que en algunos momentos los europeos prefieran la migración latinoamericana, sobre todo cuando tiene fines laborales o cuando tiene el objetivo de poder tener mano de obra para diferentes oficios, prefieren muchas veces la mano de obra latinoamericana sobre la africana, sobre la árabe, porque ahí los choques culturales son mucho más fuertes y eso pues da una pequeña ventaja si se quiere pensar de esa manera, pero también implica que se deberían pensar instrumentos, herramientas de regularización muchísimo más robustas para que la migración venezolana que hace parte de esta diáspora, que no sale porque quiere, sino por la emergencia humanitaria compleja que vive el país, pueda tener políticas de recepción. Tristemente, en estos tiempos que corren son tiempos muy oscuros para la migración y en lugar de tener políticas de recepción que atraigan mano de obra calificada, que permitan instrumentos de regularización, que permitan canales para que estos ciudadanos puedan entrar a los sistemas educativos y formarse y convertirse en esa mano de obra que muchos de estos países europeos necesitan, la realidad es que se está tomando una postura de contención migratoria, de poner cada vez más requisitos, de poner cada vez más visas, de exigir cada vez más tributación y eso hace que entremos en una lógica de contradicción. Quiero agradecerle estos minutos a Ronald Rodríguez, vocero, investigador del Observatorio de Venezuela, que nos ha acompañado en la tarde de hoy. Muy amable. Andrea, gracias por la invitación. Hace poco lanzamos en el Observatorio de Venezuela la bitácora migratoria, donde le hacemos seguimiento a los fenómenos de movilidad humana en Colombia y en la región. Gracias, importante documento, muy amable.